Quiero ser un viajero, montañas y mares quisiera explorar. Armado como el Quijote, tener como rumbo la estrella del sur. Yo quiero ser un viajero, seguir en su vuelo al cóndor azul. Acorazado en mi sueño, luchar con gigantes, caer y seguir. Arlequín y Colombina fueron al campo a bailar. Si les gusta o no les gusta, nadie les va a preguntar. Yo quiero ser jardinero, claveles del aire quisiera encontrar. Malbones y pensamientos, las algas que suben del fondo del mar. Yo quiero ser jardinero, sonrisas, poemas, poder cultivar. Por ese loco amor loco, la tierra de flores quisiera llenar. Arlequín y Colombina fueron al campo a bailar. Si les gusta o no les gusta, nadie les va a preguntar. Nadie les va a preguntar. Nadie les va a preguntar. Vení para acá, vení. ¡Pare! ¡Pare! Dulcinea, el Quijote te está llamando. Se está muriendo. ¡Está muriendo el Quijote! Un poco de compasión, caramba. Ay, lo que dice. No, no. ¡Salí, salí! No. Dulcinea. Por favor, señor Cervantes. ¿Por qué tiene que morir el Quijote? No te preocupes. Quijotes hay muchos. Muere uno y nacen dos. No, últimamente no. Además, ¿cómo hace terminar una comedia en tragedia? ¿Qué dice la preceptiva literaria? ¿Mm? Perdóname, pero tenía una responsabilidad, ¿no? Fui y averigüé. No está. Desapareció. Nadie sabe dónde está. Mejor. ¿Pero cómo desapareció? Podés imaginarlo. A mí su vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mis espaldas lo que ella haga. Mejor. Lidia se murió. Pero no seas histérica. Ya te lo expliqué. ¿Pero a quién sale ese egoísta? ¿A quién? Todos dicen que se parece a mí. ¿En qué? Por más tiempos modernos que sean, Lidia no debió olvidarse que es de una familia decente y dejarse arrastrar por un rufián bigotudo, aunque sea un profesor. Pero es tu hija, ¿no? Pero es tu sobrina también. Pero vos sabés cómo me hace quedar a mí delante de la gente. Felipe, por favor, tenés que buscarla. ¿Dónde? ¿Qué le vas a decir a la madre? La verdad, que la debe tener en un prostíbulo.
Así empezó todo. Y yo comprendí que tenía una misión que cumplir. Buscar y encontrar a mi hermana. Siempre llorando, Ana Karenina. Emilia, apagá la luz. Te dije 1000 veces que no se lee de noche. Como Ana, también Lidia pudo haberse arrojado bajo un tren. Aunque mi hermana tiene un carácter. No, ella no pudo hacer eso. ¡Retírala del puente! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Sefi! ¡Regresa! ¡Sefi! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No me oyes, Sefi! ¡Eso más que ella! ¡La obligaré a regresar! ¡Dile a Karen que mire a ella! ¡En esta forma no, Karen! ¡En esta forma no! ¡No! ¡Sefi! ¡Sefi, por favor! ¡Retírate del puente! ¡Retírate! ¡Retírate! Tengo la idea. ¡Háblale! 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 ¡Hay que hablarle! Ahí está. La está esperando. No le digamos a papá que está allí. Esa clase de hombres van siempre armados. ¿Por qué de no haber sido por Sefi aún ¿Qué estás estaría en la haciendo? cárcel? ¿Qué es eso? ¿Qué se te ocurrió? ¿Vos crees que yo me voy a poner eso? ¿Y si quieres estar arreglada alguna vez? No lo quiero. Yo voy a Buenos Aires a estudiar, no a pasear. Estudia mucho. Vos sabés lo que me costó que tu padre te deje ir. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. No puedo decirle una palabra a nadie. Tengo que cumplir mi destino, como una heroína de Dostoyevsky. Vas a tener que vivir un tiempo con nosotros, hasta que se desocupe tu pensión. Pero no, tía, yo puedo buscarme otra. No faltaba más. Eso sí, vas a tener que compartir la habitación con Katy.
Oh. No. Es imposible, ¿eh? 8 años. 8. No. De ninguna manera. ¿Pero usted no tiene archivo? Sí, tengo archivo, pero han pasado 8 años. Y en 8 años usted sabe la cantidad de fotos que yo he sacado. Hay un número acá. No, esta no está. Acá hay una fecha. ¿Usted sabe las fotos que yo saco acá en 8 años, eh? Esta no aparece. ¿No? Bueno, voy a ver qué hay en el archivo. Pero, ¿qué voy a ver las fotos? ¿Quién se le ocurre poner a buscar estas cosas? A ver acá. Qué casualidad la foto que andaba buscando. Pero ¿a quién se le ocurre que puedo encontrar esto? ¿Qué me cuenta, eh? Imposible de creer, ¿eh? Sírvase. Gracias. ¡Oh! Perdón. Gracias. Andrés. 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 Aquí te traje la mercadería. ¿Pero qué te pasó? No, se me durmió el pie. Toma. Chao. ¿Cómo es Andrés Legrín? Era un tipo interesante, pero Lidia era hermosa, personal. Claro. Una pareja amorosa. Él se fue de la universidad. Ujú. ¿Qué hizo después? No sé, ¿Y ahora qué hace? no tengo idea. Se lo ve con gente espantosa. Ahora, ¿en qué anda? Esté donde esté, a las 12 de la noche se va. Y se lo ve en lugares de mala reputación. Además tiene una especie de laboratorio. Pienso que está con el polvo blanco. Pichicata. Y la trata de blancas, ¿no? La verdad que era un tipo raro. Cuando dejó de ser profesor. Mira, yo no sé lo que pasó con tu hermana, pero yo creo que se volvió loco. Empezó a juntar basura. Dice
Dicen que tenía la casa llena de cosas viejas, sucias. ¿Era un delincuente? ¿Un loco? Dicen que la tenía secuestrada. ¿Secuestrada, Lidia? Era una tu hermana. Al principio todo iba bien. Él era profesor, le daba prestigio. Después encontró un tipo con guita y se fue a Europa con él. Nora, ¿de dónde sacaste esa novela? Y últimamente a mí qué me importa de la vida de tu hermana. Tiene miedo. Cómo me gustaría espiar sus sueños. Estoy loco. Este es un país civilizado. Estoy loco. Es un sueño. Pero por las dudas... Esto no me está gustando nada. Mejor me acuesto y espero hasta que me despierte. ¡Márchalo al café, Joaquín Rodríguez! ¡Míralo! ¿Y te contestaron? Nada. Voy a preguntar y me dicen, está en análisis, está en técnica, están haciendo las pruebas de laboratorio. ¿Qué es? Lo malo es que más adelante no puedo seguir. ¿Guita? Guita y los aparatitos. Vos con tu especialidad podrías dedicarte a fabricar whisky escocés. Te llenas de plata. Tengo ganas de largar todo y mandarme a mudar a alguna parte. ¿Por qué? Aquí se terminó la basura. ¿Cómo se va a acabar? Y todavía estás vos. Nunca vas a poder dejar la mala vida. La mala vida me deja tiempo libre. ¿De qué mala vida me hablas? Si no preguntas, no te van a contestar mentiras. El tiempo es una cosa que tienen los ricos. Él te quiere tiempo. Lo que haces, flaco, para poder pagar esas cosas locas, ¿eh? ¿Vos pagas eso?
Pero, ¿quién te devuelve esa plata? Estás loco. Te saco un paso, flaco. No, loco no está. Momento. Si llegas a conseguir algo en la vida, es tarde o reventás. Déjalo tranquilo al pibe. ¿Para qué luchar? No va a cambiar al mundo con eso. Pero por lo menos que el mundo no lo cambie a él. Buenas. Bueno, profe. Pará, Pará. Haceme un sándwich de mortadela. Ay, no te vergüenza, hay de todo. Che, Gallego, ¿me llevas un café a la mesa, por favor? Vale, ya va. Porque el 6 es tuyo. Mira qué buena carambola. Caramba, carambola, no me amolas pa' Brasil, voy a fugir. Mira la artista, ¿qué te pasa ahora? Habla. ¡Salió la gira! ¿Cuál? ¿La de los trapecios volantes? Te vas a caer. Otra vez los cepillos para baño, seguro. No llevo cepillos. Llevo un abrazo criollo desde el escenario a la platea. Un abrazo en el que nos entenderemos todos, sin palabras. El concurso nacional de mudos. No, lo que salió es el folclore. Llevar las danzas nativas a todos los confines de la patria. ¿Que no? La oficina de la cultura nos da los pasajes y el alojamiento. Sí, pará. ¿Y el Morphy? ¿Vas a bailar? Claro. Y aunque bailes también te van a pagar. ¿Eh? A mí me gustaría ir. ¿Vos querés venir? Todavía falta gente. Vos no tenés remedio, ¿eh? Para ventilar un poco el mate. Pero si no va a ir. ¿Pero cuándo le salió algo a este? Si es la desgracia caminando. Es mejor que andar con la basura, ¿no? Vos tratás de sentar cabeza y dormir tranquilo. Decime, ¿vos dormís bien? Claro. Pero bien, ¿de verdad? Claro. No me extraña. Después hablamos. Tanto cargaron ustedes. Fíjate ahí. ¿Qué? Parece que se avivaron de la cosa y me la quieren sacar. ¿Ves esa piba que está allá afuera? Hace días que me está siguiendo. Y creo que no es ella sola. Son varios. ¿No será un caso... Che, ¿no será un caso de espionaje industrial? Mira, yo te explico. Son organizaciones de espías que entran a las fábricas para apoderarse de los secretos de fabricación. Es decir, roban a los inventores. Son muy peligrosos porque con la guita que le dan están dispuestos a todo. Che, ¿tenés una buena cerradura en tu casa? Porque las mujeres entran de noche y te pegan un tiro. Claro. Y vos no te defendés, porque estás dormido.
Esa noche tuve una extraña pesadilla que no puedo interpretar del todo. ¿Qué pasa? ¿Usted es Andrés Legrín? Sí. Yo soy la hermana de Lidia. ¿Sos la nena Emilia? Sí. ¿Vas al liceo? Voy a la universidad. Ah. Tengo que hablar con usted. Pero no aquí, con gente. Yo ahora tengo que irme. Llámame mañana alrededor de las 10. No más tarde, ¿eh? Chao. Y allí se reunió con gente muy sospechosa. Hubo dinero. Y pasó un cigarrillo. Drogas. Le preguntaré directamente, ¿qué pasó con mi hermana? ¿Quién es ese señor Legrín? ¿Quién es usted? Yo soy el que tenían que traerle una prueba de laboratorio. Yo no lo cité. Averigüe con el señor Flores. Tome asiento. Pero es tarde, la entrevista era hace media hora. Oigo. Soy el doctor Mayo, estoy en mesa de entrada. ¿Subo? Un segundito. El doctor Mayo, ¿lo hago pasar? Estoy esperando al señor Andrés Legrín. Aunque ya es tarde, no vendrá. Lo están esperando, pase. Ah, sí. Sí. Pase, por favor. Tenía mucho interés en conocerlo. Encantado. Siéntese, profesor.
Tengo noticias muy interesantes para usted. Su invento interesa mucho. Lo pasaron a técnica. Técnica dice que es positivamente valioso. Y lo pasó a laboratorio y laboratorio confirmó que sí. Así que ahora falta la resolución del directorio y el estudio de las cláusulas del contrato. ¿Sí? Por favor, dígale al doctor que me disculpe. Sí, que me llame más tarde. Ahora estoy ocupado. Gracias. Creo que puede alegrarse de que nuestra empresa se ocupe de su descubrimiento. Somos los únicos en el país que tenemos los medios técnicos como para continuar su investigación. Usted no tiene ningún compromiso previo, ¿no? Bueno. ¿Estaría dispuesto a continuar como asesor del proyecto? Si se aprueba, claro. ¿Mm? ¿Se puede saber de qué hablan ustedes? Hablamos de María de las Nieves. Ah, ¿qué pasa? Nada, que cuando cumplió 17 años, el novio de 19 le regaló 2 bisones. Y le dijo que en cada cumpleaños le iba a regalar otros 2 bisones. Todo para que más adelante se pueda hacer un tapado. ¿Y por qué no se hace primero la estola? Lo que pasa es que quieren tener todo para casarse. No se resignan a vivir como pobres, que lo son. Sin embargo, los pobres están más cerca de Dios. No es ninguna vergüenza ser pobre, ¿no? A mí me gustaría ser pobre. Son más felices, ¿viste? Trabajan cantando. Desde que tuvo el sarampión quedó así. ¿Tuvo el sarampión de grande? A los 4 años. Marcelo tiene que contarnos algo de su laboratorio científico. Perdón, vení. Es Emilia, la hija de mi hermano. Vino del campo para estudiar en la universidad. Trabaja en Artoa. ¿Qué hace? No sé. Ah, qué bien. ¿Dice versos también? Vive en casa momentáneamente. Es muy estudiosa. Y usted sabe que en el campo... ¿Vive lejos? Pleno campo. Si la chica tiene condiciones, es una pena desperdiciarlas. Perdida por ahí. Claro. A mí también me gusta hacer buenas obras. Tía, ¿puedo ir a hablar por teléfono? Sí, querida, anda. Perdón. Gracias. ¿Es hija única? Es una historia triste. Deme su opinión sobre este whisky. A ver. ¿No está mal? Los pobres son más felices. Tenía una Trabajan hermana, cantando. Lidia. Una belleza. Una distinción natural. No como Emilia, que se parece a la familia de la madre. ¿Y qué pasó? Ay, con un tratante de blancas o algo parecido. ¿Qué? Uno de esos tipos que entran a la universidad para pescar jovencitas. Muy simpático. Yo lo conocí. Era muy buen mozo. Y claro, tenía que ser. ¡Qué horror! Pobre Lidia. Ay, pobre Lidia. ¿Hola? ¿Hola? Soy yo. ¿Quién? Emilia. Ah. ¿Vos querés que nos encontremos? No. Sí. ¿Dónde? Donde usted quiera. A ver un poquito. ¿Vos conocés la confitería de las artes? No. Bueno, mira. Es cierto, la investigación científica requiere disponer de mucho tiempo. Ah, el tiempo desocupado, eso sí es un lujo caro. Así es. Primero, por supuesto, está la empresa. Pero siempre hay un par de horas. Es mi hobby. Este es bárbaro. ¿Lo conoces? Sí, sí. No, no lo conocí. Bueno. Es el último, es mi primicia. Está bien. En serio. ¿Qué te pasa? ¿Hablaste con Drácula? Mi hobby es el arte. Me apasiona. Especialmente la pintura. Hasta en el cuarto de baño tiene cuadros. Es un horror. Ah, sí. Parece que la estuvieran mirando a una.
La mayoría de esos cuadros vale hoy 50 veces más de lo que costaron. Y no es solamente la inflación. Es la mejor inversión. Se lo digo yo que estoy al frente de un banco. ¿Qué dólares? Cuadros. ¿Y compra cuadros clásicos? Más bien, modernos. Se hace más negocio. Oh, vos siempre con tus ideas vanguardistas. Que me gusta ser vanguardista. Es estar cerca de la juventud. Qué bien. Usted es una especie de infiltrado, entonces. Pero aclaremos, en la forma solamente, ¿eh? Bueno, sí, está bien, se evitan malos entendidos. Tal, nena, qué hermosa que estás, pero no diga nada, no me digas sobre eso. Esto es indudablemente, ¿eh? Vos estás hermosa, ¿verdad? Sí, es muy Son esas cosas geniales que inventa mi marido. En el fondo, ¿seremos sentimentales? Somos. ¿Verdad que sí? Hola. Café. 2. Así que vos sos Emilia. ¿Y tu familia? Está en el campo. ¿Estás sola aquí? Sí. No. ¿Qué? El café está frío. Uy, perdona. No, no fumo. ¿Y esto? Yo no miento. Bueno, vos querías hablar conmigo. Hace años, cuando vivíamos en la capital, solíamos pasear por aquí de noche. ¿Y ahora qué haces de noche? ¿Te quedas sola? No estoy sola. Me gusta estar sola. ¿Y esa gente con quien vivís? Bueno, mucha comunicación no hay. Pero tengo que estudiar, leo. El cariño y la simpatía son tan necesarios como el alimento. Bueno, por lo menos eso es lo que dice el manual de psicología infantil. ¿Tenés más hermanos, Emilia? Qué lindo día hoy. Sí, pero pesado. Me parece que va a llover. Puede ser. Bueno, ahora contéstame. ¿Tenés más hermanos? Somos dos solamente. Perdón, no acostumbro. Demasiado salado. Oiga, mozo.
¿El obelisco queda por acá? I don't speak Spanish. Estos gringos. ¿Escribís? ¿Qué sé yo? Me gustaría. La pucha. Qué responsabilidad, ¿no? Hay que conocer a la gente. Cómo son, cómo viven, cómo mueren. Y conocerla bien. ¿Por qué quisiste conocerme? ¡Flaco! Para saber algo de Lidia. Lamento no poder ayudarte. Espérame un minuto. Tengo que arreglar un asunto. Ya lo liquidé. Emilia. ¿Querés que nos encontremos el lunes que viene? Sí, te llamo por teléfono. Otra vez su repugnante duplicidad. Empezó a tejer su trampa para mí. Como hizo con Lidia. Pero este es muy fácil estar hablando y Oh, hablando, mi pero palo. no, es una barbaridad. Pero dólar, ¿eh? Barbaridad. ¿Qué haría vos con tu palo? Ahí viene. Buenas. Ya sé. Decime, ¿no sabés quién puede prestarme un chivo? ¿Un chivo? ¿Y para qué querés un chivo? Comen de todo. Yo también como de todo. Mira, Andrés, tenés que tener cuidado, ¿eh? No todo en la vida es filosofía. También está la guita, ¿no? Tenés que pedir dólares, loco. ¡Dólares! Vos tenés que pedir bien, asesorate. Bien. No se puede exagerar. Bueno, ellos tienen toda la plata. Ellos buscan su negocio, ¿no? Por suerte les interesa. Lo que es urgente es seguir investigando a otro nivel. Dólares. ¿Sabés lo que haría yo con 300 palos? ¿Sabés qué haría el hijo único de mi madre? Me compro 3 taxis, una flotilla, 3 peones y que labure otro. Ya, vos tenés que pedir mucho, porque ahora sos el protagonista. $100.000. Pero hasta que no se pongan, vos no le mostrás nada. Si no te afirmás ahora, viejo, estás perdido, ¿eh? Y si no, no jugás. Te quedás en tu casa, decís que no te concentrás y vas a ver cómo te vienen a buscar. Pará. ¿Y si no vienen? ¿Con qué hago el laboratorio para seguir? ¿Y vos qué harías? ¡Ay, pará! Y bueno, seguiría como pueda. ¿Sabés qué haría yo con 1.200 palos? 1.200 palos. Yate. Me cruzaría el África. ¿Qué tal, Mira. ¡Hula! Vos hacerle caso a esta computadora, bajarle los $100.000 y después le mostrar los papeles. ¿Lo registraste eso, no? Ahí está el Chueco Varela, ¿eh? Jugando en la reserva por no hacer caso a lo que yo le dije. Es el mismo caso tuyo. 5.000 palos. ¿Sabes lo que haría yo con 5.000 palos? Ojo, yo quiero mucho a María. Pero con 5.000 palos. Un bulo. Lo primero que haría es un bulincito. Bien puestito, bien puestito. 3 minas. Lunes, miércoles, viernes. Sábado y domingo en casa. Y después el shock. El
reventón. Sos un playboy, ¿eh? Nah, si hoy en día cuando llegas a hacer play ya no sos más boy. Pedí lo que vale, eso lo justo. Aprendete unos chistes para contárselo a los tipos. Así les caes bien. Ay, ¿cómo hacen para saber cuánto es lo justo? No, vos pedí bien, que para rebajar siempre hay tiempo. Este sí que piola, ¿eh? Busca los negocios en la basura. Desde mañana dejo la fábrica y me hago cirujana. Bueno, apurando, voy. En cualquier momento pueden entrar la madre, la esposa, la hermana o el nieto. Viven en la casa. ¿Sabes? Yo siento que cuando me doy vuelta, él me besa con los ojos. ¿Y cómo lo sabes? Pasan tantas cosas. Primero siento que me corre un frío por la espalda y luego un ardor. ¿Qué hace? ¿Sos morbosa? Estoy escribiendo un cuento. Me viene justo, ¿sabes? A ver. Ardiente no. Ardor. ¿Te besó un muchacho alguna vez? Vamos. Yo sé que es imposible. Él no puede arriesgar todo por mí. Su posición, su carrera. No puedo. No le puedo sacar una sola palabra. Entonces que me diga si tengo esperanzas o no las tengo. Pero que me diga algo, cualquier cosa. ¿No te parece? ¿Quién es? Un tipo peligusta. ¿Peli qué? Peligroso. ¿Por qué? No, así no. Hola. Hola. Con vos salió el sol. Ah. ¿Qué pasó tan temprano? ¿Te peleaste otra vez con el Terencio? Mira, cada vez que pierde Boca, se la agarra conmigo. Como si yo tuviera la culpa. ¡Qué corno! Ah, tuve un día hoy. Seguí comiendo fritos y chorizos nomás. Sí, seguí comiendo a Terencio, decí mejor. ¿Cuándo lo pensás dejar? ¿Y cómo lo voy a dejar a ese pobre infeliz? ¿Qué va a hacer sin mí? ¿Te sirvo algo? ¿Tenés veneno? Qué ganas tengo de hacer algo como eso. Si no tuviera miedo de romperme el alma. El miedo no es onzo. Cuando era chico, tenía habilidad.
Te dije que vayas. Y yo te dije que no me puedo quedar. Me tengo que ir. Tari, tararira. Hola, hola, pasa rica. ¿Sabes qué? ¿Crees que te conté una cosa? Hoy un hombre me bifeteó. ¿Qué? Me dio un bife. Vení, vení que te cuento. Adiós, adiós, pasa rica. Tati, tararira, tati, tarará. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero ver. ¿Ver qué? Después que vea te voy a decir qué. ¿Qué? Y no hago preguntas que no me conciernen. Vamos, este no es lugar para vos. Te vas a tu casa enseguida. Esos no son modales. Es una lástima. ¿Qué es una lástima? Que seas tan escorcha. Vamos, directamente a tu casa. Ufa. Mañana hablamos. Creo que encontré la pista. Se enojó mucho y no me dejó entrar. Volveremos. Anoche soñé con vos. ¿Para qué? ¿Con llamarme? ¿Por? Claro. Mira, se puede subir. Vamos. Parece un cuadro. No es muy bonito. No tiene por qué ser muy bonito. ¿También te gusta la pintura? Sí, me gusta. Pero preferiría... Un café con leche. ¿Tenés hambre? Bueno, ¿qué ibas a decirme? Empecé a escribir una novela. Ah, muy bien. ¿De qué trata? Contame. Bueno, es la historia de una muchacha diferente, libre, apasionada, que se enamora de un actor famoso. Se aman, pero la entrega no es igual. ¿Ah, no? No, él es un cínico, un delincuente. Un día, no sé, él simplemente se aburre y la abandona. Y ella se suicida. O se va del país. Ah, la mujer objeto. Se usa y se deja. ¿Cómo es ella? Era muy hermosa, de cabello negro y ojos profundos. ¿Y él? Lo imagino como vos. ¿Y vos crees que yo sirvo para ese personaje? No, no sé. Todavía no estoy segura. A lo mejor lo cambio. No estoy segura de nada todavía. Míreme, señor Legrín. Si se viera la cara, se le divertiría mucho más. ¿Querés? No. Curioso que insista con estos sueños.
usted. Yo no. ¿A vos? No. ¿Te eligió a vos? No, yo no. Sí, dale. Anda. Pero no. Anda. No. Pero no te chiqué, dale. ¿Qué hace una chica tan bonita y tan solita por acá? Busco a Lidia. ¿La conoce? No, pero podemos averiguarlo. De cualquier manera, no vas a perder la noche. ¿Sabes inglés? Muy poco. Se me hace tarde. Primero vamos a averiguarlo. Está tranquilita. ¿Qué haces otra vez aquí? Mira, vos sos del todo. No sé lo que sos, pero que sos del todo, estoy seguro. Mi hermanita es un pergenio. A casa, desaparece. Sos una paranoica. ¿Cómo lo descubrió, doctor? Doctor, no, enfermo. Yo también vivo solo, pero no molesto a nadie. Y no soy ningún hinchún. Ah, yo soy una hinchuna. No, tu abuelita. ¿Qué? Shh, calla la boca. Vamos. Mira, mira. Es una verdadera invasión. Están inundando todo. Y lo que es peor es que no se destruye. ¿Qué significa esto? El título es Catástrofe. Su significado es el miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Miedo. A la muerte. ¿Por qué no? ¿Por qué pinta esas cosas? Es bueno que la gente recuerde que tiene que morir. ¿Y no es mejor recordarle que tiene que vivir? Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué haces en la vida real? ¿Por qué? ¿Esta no es real? Digo, la de todos los días. ¿Sos profesor o qué? Antes era profesor. ¿Ahora soy qué? Uy. Este es Andrés. Le gusta la ciencia, le gustan las chicas, la gente. Y como la cosa más natural del mundo, vive como un payaso. Impotente, humillado y frustrado. ¿Querés que le ponga música de targo?
Como un Quijote. Como dos Quijotes. ¿Te enojaste? Por supuesto que no. Ahora tenés un tono que me molesta. ¿Qué dije? Por supuesto que no. No te disculpes. ¿Quién se disculpa? ¿Vos? ¿Yo? Sí, claro, vos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué dicen, che? Oye, ¿cómo era eso de los plásticos? Porque yo no lo entendí bien, ¿eh? Y mira, problemas nuevos te diría la indestructibilidad de los plásticos, la ecología, el petróleo y fuentes subsidiarias de energía, el crecimiento demográfico. Son problemas planetarios. Parecen de ciencia ficción. No, son reales. Je demande la parole. Sí, servite, nada más, servite. Dicen que con el asunto de los plásticos, del petróleo, eso, el Mediterráneo se está convirtiendo en un mar muerto. Eso pasa con los ríos extranjeros, porque el Río de la Plata no. Bueno, lo importante es que haya paz. Yo la verdad que ya ni la paz de los sepulcros, creo. Vos estás en ¿Vos letras. sabés lo que dijo Martín Fierro? ¿Eh? ¿Vos sabés lo que dijo? Ah, ¿qué sé yo lo que dijo Martín Fierro? Martes y jueves venís. Sí. Parece rico, ¿no? Sí. Ahí está Fabián. Tengo que comprarle apuntes. ¿Vamos? Yo también. Chao, hasta luego, ¿eh? Chao. Chao. Chao, pibe. Hola. Voy a la clase. Chao. Te veo mañana. Chao. ¿Qué decías antes sobre los plásticos? ¿De qué? La indestructibilidad de los plásticos. Ah, sí. Los plásticos que se tiran. Los desechos. Van a parar al mar. Y son biológicamente indestructibles. Y no se puede hacer nada para eliminarlos. Van a cubrir el planeta. No. Por ahora no se puede hacer nada. Nada. Pero hay quien estudia la forma de recuperarlos. Convertirlos en algo útil. No, los plásticos son indestructibles. Indestructibles. Mi tía se va a enojar. Es tarde. ¿Ahora te vas a ir? Es muy tarde. Sin embargo, hay gente que está trabajando en eso, para transformarlos. ¿Cuándo nos vemos? En la facultad. Chao.
Uno en un ojo, uno en el otro ojo y finalmente en la boca. En la boca... ¿Qué estás haciendo? Bailar con estos tacos. Vos tendrías que hacerte socia del náutico. Tenés que cambiar de vida. Y pronto. Si seguís así, sonaste, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Por qué va a sonar? Le decía que tiene que hacerse socia del náutico. No sé. Es muy joven todavía. ¿Qué estás pensando? Yo tengo demasiadas cosas que ella no tiene. No puede competir conmigo. ¿Cómo me queda? Ay, oíme, mamá. A tu edad te querés hacer la nina o la vedette. Pero es de Sandro. ¿Y? Si fuera un poquito más oscura, ¿te parece? No. Si se quiere ser escritor, hay que vivir toda clase de experiencia. Intensamente. Aunque sean peligrosas. Es la bomba P. Población, proteínas y petróleo. Alimentar a la gente y darle energía, ¿te das cuenta? Son 3 cuestiones actualísimas. Por eso no me importa que me usen y no me paguen bien. La que sale beneficiada, quieran o no, es la humanidad. Se soluciona un problema ecológico y se obtienen proteínas, ¿te das cuenta? Genial. Son varios sistemas en espiral y además se comunican entre sí. Es hermoso. Yo creo que también tengo un temperamento científico. Así. Frío, sereno, analítico. ¿Qué? Pero no, invierta lo que haga falta. Sí, bajo mi responsabilidad, claro. Seguro. Sí. Y usted sabe quién recomendó ese proyecto, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿Y qué pensaba, eh? Claro, adiós. Señor Legrín, su invento es original. Exacto. Las conclusiones a las que usted ha llegado son verdaderas y tienen mucho valor. Lo felicito. Pero lamentablemente, la ecuación de su prestación económica es impracticable. Su invento tiene posibilidades. A lo mejor dentro de 10 o 15 años puede ser rentable. Si los precios del petróleo siguen en la gráfica que viene, no sé, habría que verlo, ¿no? Pero, sin embargo, técnica... Técnica ya informó, sí. ¿Hola? ¿Sí? Páguele. Sí. Estoy seguro que hay alguna equivocación. En un mundo desesperado por los problemas ecológicos, no es ingenuidad ni romanticismo pensar en la importancia de... Podrá limpiar el mundo, sí. Pero desde el punto de vista económico, la ecuación no resulta. Dígame, ¿quién tomó la decisión? Quisiera hablarle. Sí, querida. No, querida, no. A las 9. Bueno, anda sola. Bueno, sí, si no lo dejamos para mañana. Está bien.
estoy seguro que puedo demostrar que pasaron algo por alto. Mire, esto no se toma así. Si resultó negativo, es porque el análisis está hecho. No sé si soy claro. Pero déjeme hablar. Usted sabe que es importante. Sí, por favor. Peralta y Garibotti llegaron. Que me vean. Su invento es importante y muy inteligente. No considere el asunto totalmente cerrado. Adelante. Además, usted sabe, estas nunca son decisiones personales, ¿no? Dame. Dame otra. No, basta por hoy. No me busqué, flaco, ¿eh? No me busqué. Nos conocemos, viejo. Otra. Ay, Dios. Che, dame otra, flaco. Va, tómate el otro lado. Che, flaco. Che. Linda peinada tenés, ¿eh? ¿Qué, tenés a mí una vaca? ¿Qué mira? ¿Qué mira? Marmota, Gilum, Chabonardo. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué quería, piña? Mira qué lindo, mira. Larguen. Déjamelo. Ahí está. ¿Qué es lo que buscaba, piña? Mira qué lindo. Ahí la tenés todas las piñas. Pero justo, ¿Qué? déjense de robar, gente como esta. Pero ustedes justo acá. Acá se vienen a pelear, son locos ustedes. ¡Ay! ¡No! ¡Suelta! ¡Larga! ¿Quieres más? Sí, suélteme. ¡Largame, te digo! ¿Qué querías más? ¡Más piña! No hay que pelear, no hay que pelear. Sí, llévense lo que lo No, mato, hay que sentarse a mirar televisión, ¿no, papá? La camera. Y cuando pongas la proa visionaria hacia
visionaria. ¿Hacia dónde había que poner la proa visionaria? ¿Cómo se hace cargo? No podía ser. No, Hola. ¿Esperas a alguien? No. soy inoportuna. No. Sentate. ¿Qué cara tenés? ¿Qué cara tengo? Así, en lugar de así. ¿Te enojaste? No me toques. No puedo confiar en vos, Andrés. ¿Vas a empezar con el verso ahora? ¿Eh? Me parece que me voy a dedicar a jardinero. A mí también me gustan las plantas. Vamos a festejarlo. Pero voy a cultivar flores especiales. ¿Orquídeas? No. Flores humildes. Pensamientos. Madreselvas. Siempre vivas. Alelíes. Malbones. Heliotropos. Geranias. Manzanilla. Y pensamientos dobles. A mí también me gustan las rosas. Y rosas.
Emilia. 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 Entra inmediatamente. Tengo que irme a dormir. ¿Te puedo acompañar? Hasta el lunes. Con la señorita Emilia, por favor. Sí. De parte de Andrés. Que no va a poder ir a la cita que tiene con usted. ¿Pasó algo? Sufrió un accidente. ¿Qué le pasó? No es un accidente. Hizo un entorsis. ¿Un qué? Entorsis, señorita. Distensión de ligamento. ¿Cómo fue? Se cayó del doble salto mortal. ¿Qué? Sí. ¿Esto lo tiro? ¡No! Dáselo al bicho. ¿Para comer? Dáselo, yo ya lo probé. Vos sos loco. ¿Y la gira? ¿Y si tengo que viajar? Está durmiendo. No se lo des. Con razón, andas así, ¿eh? Enseguida te doy café. No quiero café. No quiero que me trates como una madre. Ah, haz lo que quieras, che. Quiero estar solo. ¿Y por qué no viajas en globo? ¿Eh? Vos tendrías que emigrar, viejo. Con lo que vos sabés. No quiero irme. Sos loco, ¿eh? No sos loco. Sos terco como una mula. Pero vos sabés la experiencia que hay que tener para hacer eso. Te podrías haber hecho bolsa. Menos mal que estaba el sereno, ¿eh? Flor de curda. Buenas tardes. ¿Aquí vive Andrés? Sí. Bueno, ahí está el café caliente, ¿eh? Yo me las pico. Chao. Parece que tengo los huesos medio viejos. Y ya no me aguanto. El café está preparado. ¿Quieres servirlo? ¿No tomás? ¿Está muy frío? No.
¿Cómo era? Carancanfunfa. Abrí. ¿Molesto? No seas idiota. Está bien. Nos vamos el sábado que viene. ¿Ya? ¡Ya! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vas a poder? Un par de días y estoy bien. ¿Le molesta si fumo, señorita? No. Pero vuelvo. ¿Cuándo? Todavía no sabemos, pero si viene por la estación se lo vamos a poder decir. Bueno. Yo me voy. Chao. Está loca. ¿Qué? ¿Es nueva, che? Me metí en un lío. No me digas. Pero no puede ser. Claro, todo tiene arreglo. ¿No tenés un cuchillo? ¡No toqué! ¿Necesitas algo? Sí. Aprender de una vez a dominarme. Hay cosas que no se deben hacer. Ya lo creo. Decime una cosa. ¿Soy loco de veras? Decime, ¿soy un irresponsable? Soy un estúpido, soy. Ah. ¿Qué vida desgraciada puedo compartir? ¿Me quiere decir? ¡Ah! ¡Ay, la No te repunce! movas. Ay. Bueno, che, no te tires tanta tierra encima. Vos bien empilchadito, tu pintita la tenés. Sí. ¿Sabés lo que tengo ganas de decirle a esa mocosa? ¿Qué? Pedirle disculpas porque el mundo es como es. ¿Qué tal, Emilian? Hola. ¿No llegó tu padre? No. ¿Por qué? Le escribí que venga a buscarte. No quiero responsabilidades. Reconocí al hombre que estuvo con vos la otra noche. Si no llegó Jan, no puede tardar. Qué suerte te encuentro. ¿Podría ir a dormir a tu casa esta noche? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste de lo de tu tía? Después te cuento. Bueno, espera. Voy a hablar con mamá. Podés venir. Vas a dormir en el sofá del living. Gracias. Voy dentro de una hora, más o menos.
Tengo que ir a despedir a un amigo. Mira que van a cerrar la puerta de abajo. Chao. Coche número 125 con destino a Villasala, Juliano y Coronel Rodríguez. Sale 22:30 horas. Favor acercarse a plataforma número 3. Repito, coche número 125 con destino a Villasalas, Juliano y Coronel Rodríguez. Sale a las 22:30 horas. Favor de acercarse a la plataforma número 3. Gracias. Venite conmigo. Yo quiero ser un viajero, montañas y mares quisiera explorar. Armado como el Quijote, tener como rumbo la estrella del sur. Yo quiero ser un viajero, seguir en su vuelo al cóndor azul. Acorazado en mi sueño, luchar con gigantes, caer y seguir. Arlequín y Colombina fueron al campo a bailar. Si les gusta o no les gusta, nadie les va a preguntar. Yo quiero ser alquimista, las luces del tiempo quisiera apurar. La oscuridad del hechizo, silenciosamente poder aclarar. Yo quiero ser alquimista, llenar con estrellas la noche sin luz. Y en un extraño alambique, el oro en canciones poder transformar. Arlequín y Colombina fueron al campo a bailar. Si les gusta o no les gusta, nadie les va a preguntar. Yo quiero ser jardinero, claveles del aire quisiera encontrar. Malbones y pensamientos, las algas que suben del fondo del mar. Yo quiero ser jardinero, sonrisas, poemas, poder cultivar.
Por ese loco amor loco, la tierra de flores quisiera llenar. Arlequín y Colombina fueron al campo a bailar. Si les gusta o no les gusta, nadie les va a preguntar.